Paraswati Hanuma Prasak Swami Maharaj. Muchísimas gracias. También tenemos a nuestro querido amigo Radhika Ramanda, que vamos a estar haciendo una clase compartida en vistas a la semana del señor Ramachandra, ¿ok? Entonces, ¿por qué me señalan así? Ya sé, ¿no? Que por supuesto a las 11 de la mañana vamos a tener un seminario muy instructivo, muy iluminador sobre la educación en conciencia de Krishna, que va a estar a cargo de Madre Aruda. Aleluya. Welcome to Chosuka. A different kind of city. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya
great pleasure to be here again in Patalaloka. Entonces para nosotros es un gran placer estar nuevamente aquí en Patalaloka. The fifth canto, En el canto quinto there is a description of the universe. está la descripción del universo Many details con muchos detalles, and different levels of consciousness. con diferentes niveles de conciencia. There is a cockroach Hay una cucaracha on the king's throne, en el trono del rey and he thinks, y piensa, I am an intimate associate of the king. yo soy un asociado íntimo del rey. Yeah. So, how much of the universe are we actually conscious of? Entonces, realmente, ¿cuánto del universo nosotros somos conscientes? Very little, Muy poquito, like cockroaches. como una cucaracha. And we don't know that the sun is being manipulated. We don't know that the sun is a person. Nosotros no sabemos que el sol es una persona, Big person. una persona muy grande. He's beyond the range of our sense perception. Está más allá del rango de nuestra percepción. To him, we do look like cockroaches. Para él, nosotros sí nos vemos como cucarachas. Oh no. Yeah. No. Yeah. To the Gandharvas, Para los Gandharvas, we look like rats. nos vemos como ratas. And to the sun god, we look like cockroaches. De las perspectivas del dios sol, parecemos cucarachas. And to Lord Brahma, we look like atoms and molecules. Y para el señor Brahma, nosotros somos solo moléculas y partículas. Yeah. If Lord Brahma blinks his eyes one time, Si el señor Brahma guiña los ojos por un momento, the entire Western civilization has gone at that point in time. en ese momento toda la civilización occidental se ha ido. Alejandro Magno, Magno y todos esos personajes. King is called. El rey de Escocia. Yeah. So Thursday Así que el jueves is the anniversary of a very, very important event. es un aniversario, un evento muy importante. The appearance of Sri Ramachandra. La aparición de Sri Ramachandra. How long ago did it happen? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esto? 100 years? ¿Hace 100 años? 1,000 years? ¿Hace 1000 años? No, 1 million. Como 1 millón de años. Como 2 millones de años. About 2 million years ago. Como cerca de 2 millones de años. Of course, for every year we get one more candle at the birthday cake. Por supuesto, cada vez que cumples años te ponen en tu pastel una vela. Yeah, so this would be a big birthday cake. Así que va a ser una torta de cumpleaños bien grande. And people are still remembering it. Y las personas todavía lo recuerdan And taking advantage of it. y toman oportunidades de él. And of course, that's the purpose of the Srimad Bhagavatam. Por supuesto, es el propósito del Srimad Bhagavatam. When was the Bhagavatam composed? ¿Cuándo se compuso el Srimad Bhagavatam? 5,000 years ago. Hace 5000 años. Even that's very different. The weather was, the world. Incluso en esa época era muy diferente todo, incluso el clima, etc. So that was, it was a certain important time. Entonces estamos en un cierto momento importante. Kali Yuga was coming. Kali Yuga estaba viniendo. Maharaj Pariksit was leaving. Maharaj Pariksit estaba yendo. Krishna had already left. Krishna ya se había ido. Yeah, so there was a big change. Así que hubo un gran cambio. We needed a publication. Y necesitaba una publicación to adjust things. para ajustar las cosas. So that was Srimad Bhagavatam. Y eso fue el Srimad Bhagavatam. And then Sukadeva Goswami tells Maharaj Pariksit, what is this world? Who are we? Entonces Sukadeva Goswami le está diciendo a Maharaj Pariksit quiénes somos, qué es este mundo, How do things work? cómo funcionan las cosas.
that of course includes the incarnations. No? Entonces ahí se describe también las encarnaciones. And so, of course, Lord Ram is a very prominent incarnation. Por supuesto, el Señor Brahma es una encarnación muy importante. First, he describes the Purusha avatars. Primero se describe a los Purusha Avatars. Who are they? ¿Quiénes son los Purusha Avatars? Mahavishnu, Garvakashai Vishnu, Kshirodakashai Vishnu. Haribol. The ministry of prisons. El ministro de la prisión. The warden. El warden es el alcaide. Yeah. And then the individual prison guards. Y los guardianes individuales. Yeah. So that's we're in prison. Así que así es como estamos en la prisión. Okay. Then he describes scheduled incarnations with specific functions. Después describe las encarnaciones programadas con funciones específicas. Yeah. Narayana. Narayana They come to teach sannyasis. vinieron a enseñar a los sannyasis. Varaha came to save the earth. vino a salvar la tierra. So what was the purpose of Ram's incarnation? Entonces, ¿cuál fue el propósito de la encarnación de Rama? For sannyasis. ¿Para los sannyasis? Grihastra. Yeah. He came to teach ideal grihastha life. Entonces vino a enseñar la vida ideal grihastha. Yeah, that's ideal. Eso es ideal. Your wife is kidnapped. Su esposa fue raptada. You have to kill 20 million people to save her. Tiene que matar 20 millones de personas para salvarla. Yeah. That's the material world. Ese es el mundo material. We aren't born to be happy. No hemos nacido para ser felices. We're born for purification. Hemos nacido para purificarnos. And when we do that, Y cuando hacemos esto, the whole world is very nice. todo el mundo se ve muy bueno. Yeah, we're just temporarily here. Pero esto es una situación temporal. So a couple days ago, Así que hace un par de días we read the verse about Lord Ramachandra in the first canto. leímos un verso del Señor Ramachandra que está en el canto primero. And it says that he came to help the demigods. Y nos escribía que viene él a salvar a los semidioses. And of course, he did very spectacular things. Por supuesto, hizo cosas espectaculares. Krishna lifted Govardhan Hill. Krishna levantó la colina Govardhan. What did Ram do? ¿Y qué hizo Rama? That was all very famous. Fue muy famoso. Yeah, he made a bridge over the Indian Ocean Hizo un puente por el cruce del Océano Índico with floating rocks. con rocas flotadoras. And we all know, Y nosotros sabemos ahora, very recently, de una manera muy sabia, NASA, que la NASA with satellite photography, tiene fotos satelitales has found a bridge under the water. y se ha descubierto el puente bajo el agua, Where Ram's bridge was supposed to be there. donde supuestamente fue construido ese puente por el señor Rama. And I heard Y he escuchado that they examined some of the rocks que han examinado algunas de las rocas for their geological character. para ver su carácter geológico. And they weren't from that place. Y esas rocas no eran de ese lugar. They were brought from somewhere else. Esas rocas fueron traídas de otro lugar. So maybe there really was a Ram. Maybe there really was a Ramachandra. Entonces de repente no fue el señor Ramachandra, But it was a different atmosphere. pero era una atmósfera diferente, Very subtle. muy sutil. So then today we were looking at these 3 verses in the second canto. Entonces ahora vamos a ver los 3 versos en el canto segundo. This is the second verse of the set. Este es el segundo verso de este set So we can chant this. y podemos cantar aquí. Use what? Last one.
Yasma'ata Tadirhuda Bayanga Veko Yasma'ata Tadirhuda Bayanga Veko Margam Sapari Haripuram Haravati Daksho Margam Sapari Haripuram Haravati Daksho Dure Surenmati Tarosha Shushana Drestya Tatapya Manamakarau Raganaka Chakra Margam Sapadyaripuram Haravati Dhaksho Dure Suhrinmati Tarosha Sushona Drishtya Tapyamana Makaro Raganakra Chakra Yasma adat udari uda bayanga bepo. Margal sapadi haripurang karabati daksho. Dure sukhimati tarosha susona dristya. Atapyamana makaro ragana kachaksha. Ladies, Mataji's. I have a question, Tengo una pregunta and only certain people can answer. y solamente ciertas personas pueden responderla. Anybody who graduated from Oxford, Alguien que ha sido graduado de Oxford, with a PhD in Sanskrit, con PhD en sánscrito, can't answer it. no puede traducir. No puede contestar esto. Okay. Oh. What is the name of the reader for this verse?
¿Cuál es el nombre de la métrica de este verso? I don't know. Okay, only people who graduated from Oxford with a PhD in Sanskrit can answer. Entonces, para correr, solamente la persona que tiene un PhD en sánscrito en Oxford. Yeah, Vasanta Tilaka. Vasant Tilak. So Tilak, no? Tilak. What does Tilak mean? ¿Qué significa Tilak? ¿Qué significa tilak? And ornament or decoration. Yeah. Ornamento o decoración. And what does, anybody know what Vasant is? Parece que es bastante. Oh my God, okay, yeah. She's candidate. Es una candidata para la actividad. Las chicas son más inteligentes que los chicos. So it means Spring. Significa primavera. the whole name. Todo el No, bastante nombre tilak. significa Vasanta Tilaka means the ornament of spring. significa el ornamento de la primavera. Chintamani Makarasano Sukampareka Maksavite Susuvika Vipalayantam Lakshmi Sahasrasatam Brahmasevyamam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Yasmadhan Gadyudavayam Gavepo Dore Malita Rocha Tushana Trisha Tata Pyamana Makaranga Nakra Chakra. So Sukadeva Goswami is preaching to Maharaj first, Entonces Sukadeva Goswami le está predicando a Maharaj Pariksit, but his whole class is a poem, no? pero toda su clase es un poema. Wow, such an elevated myth. Así que es un mito muy elevado. Very elevated, yeah, okay. So this is the second verse. Así que este es el segundo verso. Most of the incarnations only get one verse. En la mayoría de encarnaciones se les pone solamente un verso, Half a verse. incluso algunos en mitad del verso. But Ram gets 3. Pero hacia Rama le dan And I 3 think Krishna gets 5. y a Krishna le dan 5 versos. So we'll go back on the previous verse. Así que vamos a regresar al verso previo. And then anybody who's a scholar from Oxford with a PhD will do the next verse. Y el que es PhD no puede hacer el verso siguiente. So this is verse 23. Así que vamos al verso 23. Asmat prasada sumukha kalaya kalesha exvakuvamsa avatirya guror videshe tishtan vanam sadayitanuja adivesha yasmin viruja dasakandara artimarchat. Okay, I guess you can read it. No? Okay, so you just read the Spanish. Read the Spanish. Okay, okay, she also has English. Okay, so you just read the Spanish. You have Spanish? 23. Spanish, yeah. 23. Yeah. Ok, traducción y significado por Señor gracias a la Swami Srila Prabhupada del verso 23. La suprema personalidad de Dios, juntamente con sus extensiones plenarias, debido a su misericordia sin causa para con todas las entidades vivientes del universo, apareció en la familia de Maharaj Shwaku como el Señor de su potencia interna, Sita, por orden de su padre Maharaj Dasharat. Él entró en el bosque y vivió allí por muchos años con su esposa y su hermano menor. Ravana, que era muy poderoso materialmente y que poseía 10 cabezas sobre los hombros, cometió una gran ofensa contra él y después fue finalmente derrotado. So it's a summary of everything. Así que es un resumen de todo. And Sukadeva Goswami is such a poet.
Y Sukadeva Goswami es un poetazo. In just one verse, he can summarize everything. En solamente un verso puede resumir todo. And it's describing how Ram comes because of his causeless mercy. Y nos dice que por su misericordia sin causas que vino el Señor Rama. We're always praying. Nosotros siempre oramos. I'm so fallen, Somos tan caídos, I don't deserve anything. no merezco nada. Yeah, it's true. ¿Es verdad? Yeah. Adios. Yeah, but Krishna is more merciful than he is just. Si Cristo es más misericordioso de lo que es justo. Yeah, the essence of justice is not truth, La esencia de la justicia no es la verdad, it's mercy. es la misericordia. Daya and Satya. Daya y Satya. So ultimately, Krishna God is more merciful than he is honest. Así que Él es más misericordioso de lo que es honesto. The king is adjudicating some case. Por ejemplo, el rey está adjudicando un caso He says, look, y dice, mira, according to the law, de acuerdo a la ley, I should just chop your head off right here. debería cortarte la cabeza aquí mismito. But I can understand what happened, Pero por entender lo que ocurrió, so get out of my sight, así que aléjate de mi vista, and I don't want to see you for 5 years. no quiero verte por 5 años. Yeah, so that's mercy. Así que eso es misericordia. So Krishna's coming because of mercy. Así que Cristo está viniendo por su He misericordia. came 5,000 years ago. I mean, 1 million, 2 million years ago. Y el Señor Ramiro vino hace 2 millones de años In a very difficult situation en una situación muy difícil to help people, para ayudar a las personas, and also to show the devotees higher rasas. You know? igualmente para mostrar a los devotos unas razas más elevadas. And there was an evil person. Y había una persona malvada, Has to be somebody evil, no? Right? siempre tiene que haber algún malvado. Yeah, in the soap operas, En los dramas, en las telenovelas, yeah, they always have an evil woman, right? siempre tenemos a la mujer mala. But after 2 years, Pero después de 2 años this particular soap opera, de esta telenovela en particular, they have the last session, right? tiene como una última It's a sesión, very big thing, you know, it's toda una gran cosa. So in every single one of those, Y en todas estas telenovelas, in the last session, en la última parte, it's actually revealed se revela finalmente that the evil woman que la mujer mala has a heart of gold. tenía un corazón de oro. So you know, somebody had to play Ravana. You know? Así que alguien tenía que tener el rol de Ravana. Who played Ravana? ¿Quién hizo el rol de Ravana? He's only 10 meters from me. Solamente está a 10 metros mío. Vijay. Vijay o Jay? Yeah. Jai. Jai. Yeah. So Jai, you know, he played Ravana. Así que ya hizo de Ravana. It's this big festival for him. Un gran festival para ella. You can watch it. Él puede estar mirando todo. Yeah. Okay, so then the prophet talks about the verse. Entonces después Prabhupada habla en el verso el significado. El señor Ram es la suprema personalidad de Dios y sus hermanos, a saber, Bharata, Lakshmana y Satrugna, son sus expansiones plenarias. Todos los 4 hermanos son Vishnu Tattva y nunca fueron seres humanos ordinarios. Existen muchos comentaristas de Ramayana, inescrupulosos e ignorantes, que presentan a los hermanos menores del señor Ramachandra como entidades vivientes ordinarias. Pero aquí en el Srimad-Bhagavatam, la escritura más auténtica acerca de la ascensión de Dios, se afirma claramente que sus hermanos eran sus expansiones plenarias. Originalmente el señor Ramachandra es la encarnación de la expansión Vasudeva de la personalidad de Dios. Lakshmana es la encarnación de la expansión Sankarsana, Bharata es la encarnación de la expansión Pratyuga y Satrugna es la encarnación de la expansión Aniruddha de la suprema personalidad de Dios. Lakshmi Sita es la potencia interna del Señor y ni es una mujer ordinaria ni es Durga, encarnación de la potencia externa. Durga es la potencia externa del Señor
y esta sociedad como Señor Shiva. Como se afirma en la Bhagavad Gita 4.7, el Señor aparece cuando hay desviaciones en el desempeño de la verdadera religión. El Señor Ramachandra también apareció bajo las mismas circunstancias, acompañado por sus hermanos que son expansiones de la potencia interna del Señor y por las mil citadeles. El Señor Ramachandra recibió la orden de su padre Maharaj Dasarak de abandonar el hogar para ir al bosque bajo circunstancias difíciles. El Señor, como hijo ideal de su padre, llevó a cabo la orden, incluso ante la ocasión en que iba a ser declarado rey de Ayodhya. Uno de sus hermanos menores, Lakshmanaji, deseó ir con él, y también su esposa eterna, Sitaji, deseó ir con él. El Señor accedió a sus deseos y todos juntos entraron en el bosque Dandakaranya para vivir ahí durante 14 años. Durante su estadía en el bosque, hubo una pelea entre Ramachandra y Ravana, y este último raptó a Sita, esposa del Señor. La pelea concluyó con la derrota del muy poderoso Ravana, juntamente con todo su reino y con toda su familia. Sita es Lakshmiji, la diosa de la fortuna, pero ningún ser viviente habrá de disfrutarla nunca. Está destinada a ser adorada juntamente con su esposo, Sri Ramachandra, por el ser viviente. Un hombre materialista como Ravana no entiende esta gran verdad y por el contrario desea llevarse a Sita de la custodia de Ram, a raíz de lo cual se atrae grandes sufrimientos. Los materialistas que persiguen la opulencia y la prosperidad material deben tomar lecciones de Ramayana y saber que la política de explotar la naturaleza del Señor sin reconocer la supremacía del Señor Supremo es la política de Ravana. Ravana se encontraba muy avanzado materialmente, tanto que él volvió su reino a Lanka de oro puro o de plena riqueza material. Pero debido a que Ravana no reconoció la supremacía del Señor Ramachandra, lo desafió robándole a su esposa Sita, fue matado y toda su opulencia y poder fueron destruidos. El Señor Ramachandra es una encarnación plena, con 6 opulencias en pleno, y por lo tanto se le menciona en este verso como Kalesha, o amo de toda opulencia. Shivam Chandra Bhagavan ki jai. Shivam Lakshman Hanuman. So, I mean, this is a very special temple. Así que este es un templo muy especial, Yeah, very special. muy especial. Are there other Sitaram deities in South America? Estos diarios de Sitaram en Sudamérica, en Brasil. Yeah, in Brazil. I saw it. Yeah. Sí, los he visto. Prabhupada wanted Prabhupada deseaba that we install Sitaram que instalásemos Sitaram in every capital of the world. en cada capital del mundo. And so our temple in Washington, D.C. Nuestro templo, por ejemplo, en Washington D.C., has Sitaram deities. tiene deidades de Sitaram. And the 4th of July festival, El festival del 4 de julio, the independence from the colonial empire. en la independencia del imperio colonialista, Yeah, same festival. 20th of July. Yeah, is it? Is it what year? What year did you get independence? 1921. That's when you got independence from Spanish? Yes. 1920. No. 1880. 1820. Sorry, Thank you. When we got independence 100 years before that. nosotros fuimos independizados 100 años antes de eso. Yeah, okay. yeah, okay. So, also here, you know, we have, this was the Viceroy, you know? Era un virreinato, eso era un virreinato. In Ecuador, I mean, Bolivia, Bolivia es part of Perú. same Peru, same Viceroy, no? Same. Sí, el mismo virrey de Perú, Bolivia, Ecuador y alguna parte de Argentina. Alto Peru. Alto Perú. Bajo, bajo. Bajo Perú. Bajo Peru. Yeah. So what other countries were under the Viceroy? Así que estos países estaban comprendidos en el virreinato del Perú, Ecuador, Ecuador, Chile. parte de un poco de Chile, un poco de Argentina. Yeah. So it was a big imperial center. Así que era un centro imperial muy poderoso. Maharaj Rudra.
Maharashtra He's still very prominent in Lord Chaitanya's pastimes. es muy prominente en los pasatiempos del Señor Chaitanya. He was the emperor Era el emperador of Orissa de Orissa and in the south. y el sur. So he had a Atrás. place too. Yes, part of Andhra Pradesh also. Parte de Uttar Pradesh. Yeah, so he was an emperor. Era un emperador He was worshiping Lord Chaitanya. y se definió al Señor Chaitanya. So who was his power in the south? Así que, ¿cuál era su poder en el sur? You all know the name. Todos conocen como Ramananda Roy. Ramananda. Yeah, so he was also a big, powerful person. Entonces, él era también una personalidad muy poderosa. They had powerful armies, you know, Tenía milicias muy poderosas. wonderful knowledge of medicine, Un gran conocimiento en medicina, dance, music, art, culture. arte, cultura, música, danza. Very other kingdoms. Eran reinos muy opulentos. Yeah. So Srila Prabhupada Así que Srila Prabhupada is emperor of the world. es el emperador de esos mundos. And who is his power in South America? ¿Y cuál era su poder en Sudamérica? Lima. No, it's a very, very important place, no? Es un lugar muy importante. We're just coming from Chile. Acabamos de llegar de Chile. Well, we're on a 3-month tour, you know? Tuvimos un tour de 3 meses. I was supposed to die in December, Se supone que voy a morir en diciembre. 23rd. Iba a morir en diciembre. And I almost did. You know? Casi morí. But they gave me medicine, you know? Pero me dieron una medicina. So now I'm supposed to live for 125 years. Así que se supone que vamos a vivir hasta 200 años más. That's what the astrologer said. Eso es lo que dijo el astrólogo. Of course, I gave him $100. So Por supuesto, me dice doble. but, okay, so we're starting to travel again. Así que empezamos a viajar otra vez, But definitely, you know, different body. pero definitivamente un cuerpo diferente. And so we've gone through Spain, Así que fuimos por España, India, India, and then Chile. después Chile, And then we're here. y ahora estamos aquí. And then we'll go back through Mexico and we're finished. Y vamos a regresar por México para terminar el tour. Very powerful program. Así que un programa muy poderoso. If you just chant your rounds Solamente cantas tus rondas well, bien. follow the 4 principles regularly, Si los 4 principios estrictamente, then you will have results in your preaching. entonces vas a tener resultados en tu prédica. Yeah, they may not be very great, you know, Quizás no sea muy grandiosa, like not being a nirada. como una ligadera But básica. he just looks at people and they take books, you know. Se mira a las personas y toman su libro. It's incredible, you know. Es increíble. And just listening to him preach is so inspiring. Es muy inspirador escucharlo predicar. Yeah, but we can also do something, you know. Pero nosotros también podemos hacer So algo. we have many results on this tour. Así que tenemos muchos resultados de este tour. And coming from, we were in Chile for 1 month. En Chile estuvimos como un mes. And we came here. Y después vinimos And aquí. it's such a difference, the contrast. You know? Y es un contraste, son diferentes. In Chile, everybody is very, you know, hardworking, mechanized. En Chile trabajan duros, son bastante mecánicos. And at every park, Y en cada parque there's a lion. hay un león. It's very, you know, hardworking, Latam, you know. Son muy trabajadores. Does Peru exist anymore? No. Oh my God. And then we were landing, you know. Entonces aterrizamos acá. And I was telling Radhika and his mother about the Battle of Callao, Estábamos hablando con Radhika y su mamá sobre la batalla de Callao. right? The Spaniards came again to invade, you know. Los españoles quisieron regresar, invadir otra vez. Yeah, so then there was a battle, you know, Y hubo una batalla. between the military ships of Spain, right? Esto entre la armada española And then the garrison in Callao, you know. y había pues, Real Felipe y la muralla en Callao They were shooting at each other, right? y intercambiaron bombardeos. How long? ¿Cuánto duró la batalla? Many
Nobody hit anybody. Y nadie fue herido con ese bombardeo. It's like a typical Peruvian football game. Es como un juego peruano del fútbol típico. Hey, it was a lot of fun, no? Fue muy divertido, ¿no? Come back tomorrow, we have more fun. Regresa mañana para tener más diversión. Peru, no? Entonces, en Perú, Chile, you have to win, right? en Chile tienes que ganar. If you don't win, they shoot you, no? Si no ganan, te disparan. Everybody has a different character. Entonces tiene un carácter diferente. There's something to contribute. Hay algo por lo que se puede contribuir. So these pastimes are archetypical. Sí, estos pasatiempos son arquetípicos. Yeah, and this is, Ram came at a certain time, certain situation. Entonces, Ram en ciertas circunstancias, en cierto momento, And many of these things apply here. muchas de esas cosas se pueden aplicar aquí. Yes, we could talk for a long time about this. Y podemos hablar con mucho tiempo acerca de esto. But one point very special to me. Pero un punto muy especial para mí, Yadai Yadai Dharmasya Glanir, Yadai Yadai Dharmasya Glanir, Dharmasya Glani, Bharata, Abhitanama Dharmasya. Dharma Glani means there's discrepancies. el Dharma Glani significa discrepancias. Yeah, Mangalartika is at 5:30. Hablar que las 5:30 It's not correct. no es correcto. It's a Dharma Glani. El Dharma Glani. And Abhitanam, they're increasing. Adharma is increasing. Dharma está incrementándose. Itaratmanam Shridhamyam. I come again and again. Vengo una y otra vez. So is Adharma increasing in the world? Así que la Dharma está incrementándose en el mundo. Yeah, it's just terrible. Esto es terrible. Yeah, and I won't go into the details. No voy a ir a los detalles, So many terrible things. pero hay cosas terribles que están pasando. Where is Krishna? ¿Dónde está Cristo? He says, I'll come again and again. Él dice, yo vengo una y otra vez. Well, he came as Lord Chaitanya. Vino como el Señor Chaitanya, He's the Yuga avatar. como el Yuga Avatar. Why hasn't this movement spread all over the world? ¿Por qué este movimiento no se ha difundido por todo el mundo? Why aren't we saving people? ¿Por qué no estamos salvando a la gente? Maybe there is no Krishna. De repente Cristo no existe. Maybe I'm involved in a cult. De repente estoy involucrado en un culto. Yeah. Yeah, so we lose strength. Así que perdemos fuerza. We don't understand why things are happening. No entendemos por qué están ocurriendo las cosas. There's a Divya Yuga. Hay un Divya Yuga. Yeah. Satya, Dwapara, Treta, Kali. Sí, es un Divya. Yeah, it's Son 4 eras. 4,320,000 years. 4.300.000 años. Yeah. What percentage of that whole thing is Kali Yuga? How long? ¿Qué porcentaje de todo este ciclo es Kali Yuga? Is it half? ¿Es la mitad? Yeah. 10%. 10%. 10%. Yeah. So that's how kind Krishna is. Así es Cristo de bondadoso. And it's inside Satya Yuga, Satya Yuga, you don't have to plan anything. no tienes que hacer nada. You just go out looking around, picking off ripe mangoes, Que va por donde sea, coge mangos, macadamia nuts. Yeah, from Hawaii. Everything is just more than you need. Así que esto es todo lo que necesitas. Beautiful cows giving milk. Hermosas vacas dando leche. That's Satya Yuga. Ese es Satya Yuga. In Dwapara Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga. Tetra Yuga, Yeah. When you plant, cuando plantas, you get back more than you planted. obtienes más de lo que has plantado. Dwapara Yuga, Dwapara Yuga, you get back as much as you planted. y tú recoges tanto como sembraste. In Kali Yuga, En Kali Yuga, you get back less than you planted. en retorno tienes menos de lo que plantaste. Yeah, but it's only 10%. Solamente es un 10%. The Prabhupada says for the demigods, Pero dice que los demidioses, for the Kali Yuga, Kali Yuga, is like a cloud in the sky es como una nube en el cielo passing in front of the sun. que pasa enfrente del sol. For one moment, Por un momento, you're cold, tiene frío un you momento, look up, miras hacia arriba, yeah, it's going to be
1 minute or something. 2-3 minutos. Yeah, so you don't even go back and get a jacket. Ni siquiera tienes que regresar a tu casa para agarrar una chaqueta. So for the demigods coming, it's just a little. Pero es maravilloso, la Biblia es esta cosita rápida. But we're in the middle of it. Pero nosotros estamos en medio de esto. So that's why there is evil. Por eso existe la maldad. Krishna's trying to educate people. Que Cristo está tratando de educar a la gente, Giving all these lessons. dando todas estas lecciones, Satya Yuga, Dwapara Yuga. Satyayuga, Dwapara Yuga. Some people understand. Así que algunas personas entienden, Some people just refuse to take the lessons. y algunas personas sencillamente se niegan a obtener la lección. So he says, okay, Dicen, ok, do whatever you want to do. haz lo que te dé la gana. You can even eat people. Si quieres puedes comerte a gente, Become cannibals. puedes ser caníbal. Yes. I'm not going to interfere. Yo no voy a interferir, Just do what you want to do. haz lo que te dé la gana. And then some people, Y algunas personas they understand. entienden, Yeah, we have to be different than we are. tenemos que ser diferentes a como somos ahora. So, Kali Yuga is necessary Así que Kali Yuga es necesario for people to learn these things. para que las personas aprendan estas cosas. But Sin embargo, Krishna is always kind. Cristo es siempre So bondadoso. he comes as Lord Chaitanya Si viene como el Señor Chaitanya, in the middle of the monsoon season. y viene en la época de la sesión, los monzones, las estaciones And he's monzones, passing out umbrellas. So, y está dándote el paraguas. thank you. Muchas gracias. Yeah, so that's the Maha Mantra. Así que ese se llama mantra. We're helping people understand the Maha Mantra. Y queremos que las personas entiendan el Mahamantra. Because you just chant Krishna, Porque si solamente cantar Hare Krishna, everything just works out well. You know? pero todo va a funcionar You bien. see that? Well, it's okay. Todo está bien. And then, Y luego, if there's enough people who are interested, si hay suficientes personas interesadas, then he will send a king like Maharaj Krishna se va a enviar un rey como Maharaj Pariksit during Lord Chaitanya's 10,000 years. durante los 10.000 años de la Señora Chaitanya. And then he will stop the Kali Yuga, Y va a detener Kali Yuga create a big umbrella. y crear una gran paraguas. So we're part of that movement. Nosotros somos parte de este movimiento It's going to be 10,000 years. que va a durar 10.000 años. And only 500 years, only 500 years have gone by. Solamente han pasado 500 It's años. a very small part. Es una parte muy pequeña. And ISKCON, what is it doing anything? ISKCON? ¿Y Cristo está haciendo algo? Yeah. Sí. Yeah, we're still here. Todavía estamos acá. We can read the Sanskrit without practicing. Podemos leer el sánscrito sin practicarlo. This building has had beautiful maintenance. Este edificio tiene un buen mantenimiento. People are concerned with educating their children. Las personas siguen educando a sus hijos. Anyway, so we're everywhere. So what's going on? Yeah? Por todos lados está ocurriendo. I travel everywhere. Viajamos por todos sitios. Yeah, because of the individual effort of individual devotees. Por el esfuerzo individual de otros en particular. Without that, we wouldn't be here. Sin eso no estuvimos aquí. But some of those devotees have been GZs. Pero nuestros devotos son sanyasas, puyaris, presentes. Somehow or other, Así que de una manera u otra, in India, en India there's a big religious wave. hay una gran ola religiosa. They say in India, Dice en India, the best business now in India is el mejor negocio en India ahora es to know, to be a religion. ser una religión. Yeah, so much money coming out of religions. Hay mucho dinero que viene de las religiones. I think ISKCON are producing 35 new temples a year in India. En la India 30 templos al año están construyendo, These are big. pero grandes. Kargar. Temple in Kargar, the new temple in Bombay. Un nuevo templo en Bombay, Kargar, As if 3 weren't enough. As if como si hubiera, trace 3 weren't enough.
Oh, como si 3 no fuesen suficientes. Another one. Otro más grande. It is so big Es tan grande that our entire temple que todo nuestro el templo completo will fit in the temple room. podría entrar en su salón del templo, Yeah, I mean, vertically. prácticamente. Yeah. Oh, yeah. ISKCON, how many members does ISKCON have now? ¿Cuántos miembros tiene ISKCON ahora? Not members and friends. No, miembros y amigos. How many members? ¿Cuántos miembros? 1 million. 1 millón. You belong to an organization of 1 million people. Pertenece a la institución de 1 millón de personas. And to be a member, Para ser un miembro it's a pretty high standard. hay un estándar bastante elevado. Yeah, to be an initiated devotee, Para ser un devoto iniciado, very few people in the world are going to do that. poca gente en el mundo puede obtener eso. You go out in the streets in Lima, Si uno va afuera, a las calles de Lima, come here. ven acá, I will give you $10 million. te voy a dar 10 millones de dólares. The person will say, Y la persona dirá, who do I have to kill? ¿a quién tengo que matar? So, oh, you haven't got to kill anybody. No tienes que matar a nadie. You just have to be celibate the rest of your life. Solamente tienes que ser serio el resto de tu vida. Nobody would do that. Nadie lo haría. That's the whole purpose of becoming a life. Es nuestro propósito de venir al mundo material. I'll give you $10 million Te voy a dar 10 millones de dólares if you break the 4 principles. si tú rompes los 4 principios. Yeah, so it's a very big, powerful society. Así que es una sociedad muy poderosa. And that's not talking about the friends we have. Y hablar de los amigos que tenemos. They don't count themselves as members of this God. No se cuenta que como miembros de ISKCON. But if we have a problem, Pero si tenemos un problema, all of a sudden, it's, yeah, inmediatamente aparece people are behind us. nuestra respaldando. So we're going into a different stage. Así que estamos yendo a una etapa diferente. First, they're going to laugh at you. Primero se va a reír de ti. Look at the way he's dressed. Mira cómo se viste. We survived that stage. Y si sobrevivimos a esa etapa, Second stage, they'll attack you. la segunda etapa te van a atacar. We survived that stage. Y si pasas ese estado, The third stage, they'll start to take you seriously. y en ese tercer momento ya empiezan a tomarte en serio. Who are you? ¿Quién eres tú? What is your idea? ¿Cuál es tu idea? Let me see some examples of what you're talking A about. ver, muéstrame unos ejemplos de lo que tú estás Can hablando. you help us negotiate this war in Moscow or Ukraine? Tú puedes ayudarnos a negociar esta guerra entre Rusia y Ucrania. What should we do about suicide amongst teenage girls? ¿Qué podemos hacer acerca de los suicidios de las adolescentes? Yeah, okay. We have practical ideas now. Sí, tenemos ahora ideas prácticas. Somebody asked Prabhupada, Así que le preguntaron a Prabhupada, like 45 years ago or hace something, como 45 años, can we spread Krishna consciousness through Ayurveda? ¿podremos, digamos, difundir la conciencia de Cristo a través de la Ayurveda? And he said, Y dijo, too soon, muy pronto, muy pronto, 50 years. ya a los 50 años. And now we have very competent Ayurvedic doctors in ISKCON, Y ahora tenemos en esto doctores ayurvédicos muy competentes, first class. de primera clase. And so this is what's happening. Así que eso es lo que está ocurriendo. We want to do a program at the embassy in Lima. Hicimos un programa en la embajada. Yeah, of course. Yeah. Well, how can we help? ¿Cómo vamos a ayudar? Yeah. Did you invite the ambassador for Ram Ram? Invitaron al embajador para Ramana Mami. Sería bueno. Yeah, Debería haber hecho. it was a mistake, no? Es un error. Yeah. Because he would have taken the invitation seriously. Así que hubiera tomado la invitación muy seriamente. In Madrid, En Madrid, for all the big festivals, para todos los grandes festivales, Ramnavami, Janmashtami, Ramana Mami, Yamashtami, the embassy la embajada will transport, it tells all their members, Indian members,
les comunica a todos los miembros de su comunidad. As many people want to go to the festival in Noruega, Y la gente que quiere ir al festival de Noruega, we will give you free transportation. les vamos a dar transporte gratis. So Janmashtami, Así que ya más también. they basically sent 5 big buses, full-size Entonces, buses, fíjense, en Mahá llegó 5 grandes buses llenos. and they all came to the festival, the temple. Entonces llegaron al festival del templo, It was a very big program. un programa muy grande. So this is the potential. Este es el potencial. And I'm going to now talk with the ancestors of Peru. Voy a hablar ahora de los ancestros del Perú. Peru is a beggar Perú es un mendigo sitting on a sentado en golden throne. un trono de oro. This is like that. Who said that? Raimondi, en Italia. Yeah. You're sitting on the golden throne. Está sentado en un trono de oro, Yeah. He is, comiendo cuyes. okay. Gotta stop eating rats. Rats. Stop eating rats. Dejen de comer rata. Go to our restaurant. Vayan a estos restaurantes. Have to eat rats. No tienen que comer rata. Yeah. So this is, a very, very nice perspective from Ramayana. Así que esta es una bonita perspectiva para Ramanavami. He's coming because His mercy. Está viniendo su misericordia sin causa. He's coming with Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Miren al señor Chaitanya y al señor Nityananda. And He can make everything like Satya Yuga. Ellos pueden convertir todo en Satyayuga. And so we have to understand how we're supposed to do. Entonces tenemos que entender qué se supone que tenemos que hacer. He let Ravana kidnap Sita. Él dejó que Ravana rapta Sita. And but when she was kidnapped, okay, I'll stop here. Okay. No, I'm going to stop here. Voy a detenerme aquí. And now we're going to go over to our Oxford scholar. Entonces ahora vamos a escuchar a nuestro erudito de Oxford. Quick question about these toxins. A una pregunta rápida. Is that the end for all sex? Al final. Any help from us? Any help from us? Any help from us? Hare Krishna, mis reverencias para usted y para todos. Quería preguntarle por qué es tan difícil salir de ser un devoto neófito. Porque ¿Es porque no hacemos bien el proceso o depende más de nosotros mismos? O sea, cada caso. Okay. So why is it so difficult to go out of this stage of Kanista Dikari, neophyte? What's happening is our lack of effort, or what's the cause we stay always in the neophyte stage? Okay, I will ask Dwight Raman Das. Okay, so Dwight Raman Das will give the answer. La Karama va a dar la respuesta. And then what the next person wants to do this? I can just cover this one. Say Rich. Yeah. Rich. And the other one can go first. Yeah. So, Dwight Raman Das, I knew him when he was a little boy. Lo conocí cuando era un chiquillo, His brother Gopal, con su hermano Gopal. this big. Así de esta manera. And they were just, he was writing for Back to Godhead magazine. Lo escribía ya para la revista de Vuelta al Supremo. ¿Cuántos años? A los 12 años. 12 years old. He was already writing for international publication. Ya estaba escribiendo para una publicación internacional. So one time I was at the university with them, Así que una vez estábamos en la universidad con ellos, Mataji and Gopal. con Marta y Gopal. It was a class on teaching in the ethnic environment. Entonces había una clase de enseñar cómo enseñar en un ambiente ético. And the professor was a Mexican person. Y el profesor era mexicano. And most of the students were adults Y la mayoría de estudiantes eran adultos. studying for their teaching diploma. Estaban estudiando para su diploma de profesores. And I was supposed to talk about, how to teach in a class when you have Indian students.
Entonces estamos tratando de explicar cómo enseñar en el colegio cuando hay estudiantes hindúes. So the professor knew Mataji, Gopal, and Radhika for a long time, the professor. Y entonces el profesor conocía por mucho tiempo a María Radhika o Padre Madre. So after I gave my presentation, Así que después de que hice mi presentación, he was asking her questions. ahí él estaba haciendo preguntas. All the students were there. Nuestros estudiantes estaban ahí And he said, oh, you also have 2 boys in this university, right? y le digo, oh, usted también tiene 2 muchachos en la universidad, I ¿cierto? said, yes. Sí. And did they do well? Entonces ellos estaban haciendo bien. Well, yes, my older son, he graduated in first place. Oh, sí, mi hijo mayor está en el primer puesto. He was class valedictorian, the person who gives a speech amongst the students at the yeshiva. Hay un estudiante que da el discurso a nombre de los estudiantes al final del curso. What's the name for him? We call it valedictorian now. So he was my first son valedictorian. Así que está a cargo de ese año. Is he here now? O sea, ¿está todavía acá? Oh, no, he's in Oxford now. No, ahora ya se fue a esta universidad, está en Oxford. I guess it's your second son here. Ah, entonces, ¿este es tu segundo hijo? Oh yeah, he just graduated also. Sí, también, papá, sí, él también se graduó. Oh, did he do well? Entonces, él la hizo bien. Well, yeah, he also graduated with engineering and mathematics. Sí, también se graduó como ingeniero en matemáticas. And he also was the first class student. Y también era en el primer lugar en su clase. Oh, they must be very intelligent boys. Oh, entonces deben ser unos chicos muy inteligentes. Very intelligent, but not that intelligent. Sí, son inteligentes, pero no inteligentes. Boy, you must have a very special class for them. Oh, seguro que tenía una clase especial para ellos. No, no, I taught to myself at home. No, en realidad yo les enseñé después de casa. And so he told the students, Así que le digo a sus estudiantes, this is what I've been telling you for the entire semester. eso es todo lo que les estoy diciendo durante todo el semestre. In the modern world, En el mundo moderno, public education is not education. en la educación pública no es educación, It is stupidification. es estupidificación. Give a child half a chance, Si el niño tiene la oportunidad, he will educate himself better than any school. se va a educar mejor solo que en cualquier colegio. So this is the product. He's the product of this education. Así que él es el producto de esta educación. Matthew Mager was known. Creo que sí, muchos de ustedes lo conocen. Okay, so now, there you Ha venido muchas veces a verlo. Thank you for this opportunity to say a few words. Muchas gracias por esta oportunidad de decir algunas palabras. It's always such a joy to be back in Chosica. Siempre es soy muy alegre de volver acá a Chosica. I think the last time I came here, not the last time, the first time I came here, maybe it was 20 years ago almost. La primera vez que vine acá fue hace como 20 años atrás. 2005, maybe? 2004, en el 2004. So 22 years ago. Así que fue hace 22 años. There you go, living. So I'll just add a few words to what Maharaj has said. Solamente voy a añadir un par de palabras acerca de lo que Maharaj ya ha dicho. Somebody from Oxford says that. Cuando alguien de Oxford dice eso, It's going to be 6 hours. tú vas a esperar que hable de repente 6 horas. There's a wonderful story that I want to tell you from Valmiki Ramayana, Entonces hay una hermosa historia que quiero relatarles del Ramayana de Valmiki, which builds on some of the things that we've already heard. que va construyendo hacia el punto donde hemos llegado hasta ahora. So when Lord Ramachandra was looking for Mother Sita, Así que cuando el señor Ramachandra está buscando a Madrecita, with the help of the monkey king Sugriva, con la ayuda del rey mono Sugriva, they sent, Sugriva sent search parties in all the 4 directions. entonces Sugriva mandó grupos de investigación en los 4 puntos cardinales. And the party that went south had some of the greatest heroes in Sugriva's army. Y lo que lleva al sur era realmente héroes del parte de Sugriva, de los monos. Hanumanji was there, Hanumanji estaba ahí,
Nal and Neel, Nandani, and Jambavant, the Jambavant. bear, was there. era un osote. And through much searching and inquiry, they discovered that Mother Sita was across the sea on the southern tip of India. Entonces, como su grupo era del sur, y habían, mientras preguntaban, investigaban, llegaron a saber de que sí, Madre Sita estaba pasando el Océano Índico, al otro lado. So they ended up on the southern tip of India at the great ocean, trying to figure out how they would get across. Entonces, llegaron al punto último del sur, hacia el frente del océano, entonces empezaron a ver cómo la hacían para pasar. Sampati, who was Jatayu's older brother, was also like Jatayu, a vulture. Entonces, Jatayu, el famoso personaje, tenía un hermano Santayu, que era uno de los mayores, And he was at the he was able to see across the ocean through his eyes. Con sus ojos era poderoso, podía ver hasta el otro lado del océano. First, actually, as he was seated there at the southern tip of India, he saw the monkeys. Incluso gente de ese lugar estaba podía ver a todo el ejército de los monos. And the monkeys were very distressed. They were depressed that they would not be able to get to Mother Sita. Entonces los monos estaban muy deprimidos, porque no podían ir hacia el otro lado para ver a Madre Sita. And so Sampati was thinking, this is very good if they just stay here. Entonces Zampati dijo, no, está bien que se queden por acá atrás. Because they had all decided, since we cannot get to Mother Sita, better we just stay here and fast to death. Entonces, porque habían llegado a la conclusión, si no podemos ver a Madre Sita acá, nomás vamos a ayudar hasta morir. Because if we go back, then Lord Ramachandra would be so distressed to hear. Porque si regresamos a ver si al Señor Ramachandra va a estar muy preocupado, muy pesaroso si somos sin nada. So Sampati was initially thinking, if they fast to death, it's very good for me. Sorry. Sampati was thinking, if they fast to death, it is very good for me. Y Zampati dijo así, bueno, si ellos ayudan hasta morir, va a ser muy bueno para mí. Because then I will have a good meal. Porque voy a tener yo toda la comida, bueno, además. He was a vulture, no? Porque Zampati era un buitre. But when he discovered that they were connected, that Lord Ramachandra was connected to Jatayu, Pero cuando el Señor entendió que estaba Jatayu, su hermano, conectado con el Señor Ramachandra, he was very, his younger brother, era su hermano menor, Jatayu. he was very moved and he wanted to help him. Entonces esto fue movido por esta idea y dejó esa idea. And so vultures have very sharp eyesight. Entonces los buitres tienen una vista muy penetrante. And so with his eyesight, he looked across the ocean and told them that Mother Sita was held captive in Lanka. Entonces él pudo ver y le dijo a los monos, sí he visto que Madre Sita la tienen capturada ahí en Lanka. So now the monkeys received some enthusiasm to go find her. Entonces ahora los monos estaban entusiasmados para continuar con la búsqueda. And they all tried to think about ways of getting across. Entonces empezaron a pensar de qué manera podían cruzar el océano. And of course, monkeys are very good at jumping and swinging. Y por supuesto los monos son buenos nadando y saltando. So each one was testing their jump. Entonces todos empezaron a probar qué tanto podían saltar, How far they can go. hasta dónde podían llegar. And none of them felt that they would be able to make it. Y se dieron cuenta que ninguno de ellos podía saltar esa distancia. Some of the most powerful monkeys, Y algunos de los monos más poderosos, like Nala and Neela, nada diga, they said, we think we would have the strength to jump to Lanka, que pensamos que podemos tener la fuerza para saltar hasta Lanka, but we would not have the strength to jump back. pero después no tendríamos fuerza para saltar de regreso. So we cannot complete this mission. Así que no podemos cumplir la misión. And the Jambavan, the great bear, Jambavan, que era un gran oso, he said that in my youth, dijo, en mi juventud, Jambavan is a son of Lord Brahma.
llamaba el chico del señor Brahma. And so he has been already around for 2 million years. Él ya había estado entonces por ahí como ya 2 millones de años. And he said, now I'm an old man, but in my youth, I would have been able to jump many times. Oh, ahora ya estoy viejo, pero en mi juventud yo hubiera podido saltar y de vuelta varias veces. And in fact, he had traversed the entire universe multiple times. Y es más, él había dado vuelta al universo varias veces. He said, but now I cannot do this anymore. Dice, pero ahora ya no puedo hacer eso. But I know someone who can. Pero yo sé quién puede hacerlo. And where is he? ¿Dónde está? So out in the corner, he saw that Hanuman was moping. He was Ok, entonces en un momento empezó a ver, oh, ahí estaba Hanuman, estaba así llorando. He was lost in deep thought Él estaba sumergido en pensamientos profundos and feeling very upset that he cannot serve Lord Ram. y muy deprimido porque no podía ayudar a su hogar. How will this mission be completed? Entonces, ¿cómo vamos a completar esta misión? So Jamban walks over to him Entonces ya el Jambavá se acercó a él and he tells him, Hanuman, y dijo, Hanuman, you have the capacity to do this service. tú tienes la capacidad de hacer este servicio. And Hanuman said, me? Hanuman dice, ¿yo? There are so many monkeys who are more powerful than me. Hay muchos más monos que son más poderosos que yo. There are so many who are smarter, Hay muchos que son más inteligentes, who are stronger, más fuertes. but I'm just an ordinary one. Dice, no, yo soy un mono ordinario. And Jamban says, no, you have forgotten. Y Jambavá dijo, no, te has olvidado. You have the capacity to do this service. Tú tienes la capacidad de hacer este servicio. Long time ago, you had great strength, Hace tiempo atrás tú tenías una gran fortaleza. but you have forgotten that strength because of a curse. A curse. Pero tú te has olvidado de esa fuerza debido a una maldición. Now you must remember that strength again Entonces ahora vas a recordar otra vez que tenías esa fuerza and do this service for Lord Ramachandra. y hacer este servicio para el Señor Ramachandra. And as Hanumanji is listening to this, Y mientras el Señor, mientras Hanuman estaba escuchando lo que le decía Jambavá, he can feel his determination grow. él empezó a sentir que su determinación estaba creciendo. And so he climbs to the peak of the mountain which is on the shore of the ocean. Entonces él trepó hacia un pico de una montaña que estaba ahí en la orilla del mar. And there he launches off into the sky. Y entonces él se arrojó hacia el cielo. Valmiki Muni describes that he jumps with such strength Y Valmiki narra que saltó con tanta fuerza that the entire mountain shakes. que toda la montaña se estremeció. And the trees on the mountain are covered with white flowers. Y los árboles de ese cerro florecieron con unas florecidas blancas. And those flowers, they fall off because of the shaking. Y estas florecillas, así como temblaban, se cayeron al piso. And they get caught up in the wind that is created by Hanuman as he's jumping. Y esas florecillas se fueron hacia el viento, jaladas por la fuerza de Hanuman en su salto. And the flowers follow him for some time across the sky. Y cruzando el cielo, las florecillas lo siguieron por un tiempo. So he looks like a comet with it. Entonces parecía un cometa. So, of course, after that, as we say, the rest is history. Entonces ya pues, viene el resto de la historia. So many things happen, amazing things. Muchas cosas sorprendentes, maravillosas ocurrieron. But I want to highlight what happens here in this particular pastime. Pero quiero, digamos, resaltar lo que ocurrió en este pasatiempo en particular. One of the ways in which Krishna protects us in this difficult age Una de las maneras como Cristo nos protege en esta era difícil, he comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu, Él viene como su Chaitanya Mahaprabhu, he comes as his holy names, viene como su santo nombre,
comes as the Srimad Bhagavatam. Viene como el Srimad Bhagavatam, And he comes to the instructions of his devotees viene por las instrucciones de sus devotos who guide us que nos guían, and who give us perspective. que nos dan perspectiva. Jambavant here, he offered guidance to Hanuman En este pasatiempo, entonces Jambavan le ofreció guía a Hanuman, by showing Hanuman what he was capable of. mostrándole a Hanuman de lo que era capaz. This is the mark of a real teacher or leader. Es la marca de un verdadero profesor y líder. Someone who can see the potential in another person Aquella persona que puede ver la potencia en el estudiante and inspire them to reach that potential e inspirarlo para que alcance ese potencial in the service of a higher goal. en el servicio de una meta más elevada. So Jambavant, he inspired Hanuman to reach his potential Entonces Jambavan inspiró a Hanuman para que logre su potencial in the service of Lord Ramachandra en servicio del Señor Ramachandra, by giving him proper perspective. dándole una perspectiva apropiada. And this is the role of the spiritual master, or guru, Y este es el rol del maestro espiritual, del guru, is that he gives us proper perspective in our practice of Krishna consciousness. nos da una perspectiva apropiada en nuestro sendero de servicio devocional. Notice that Jambavan did not give Hanuman a specific plan. Jambavan no le dio a Hanuman un plan específico. He didn't say, once you get there, do this, then do this. No le dijo, cuando llegues ahí, haz esto, haz lo otro. Hanuman had to be very creative. Hanuman tenía que ser muy creativo. He has to think on his feet, as we say. Tenía que bajar al piso, ¿no? Pensar en el piso. Once he arrives there, even before he arrives there, so many obstacles come up. Entonces, incluso antes que llegara a su objetivo, tenía tantos obstáculos, muchas cosas en que pensar. So many opportunities come. Muchas oportunidades. He meets different kinds of people. Él se encontró con diferentes personas. He meets a wonderful Vaishnava, Vibhishan. Él encontró con un gran Vaishnava Vibhishana. He has to try different techniques. Tuvo que intentar diferentes técnicas. And at one point he becomes very depressed. Y en un momento estaba muy deprimido. He cannot find Mother Sita. No podía encontrar a la madrecita. And he's thinking, better I just give up my life here, Y decía, no, mejor me quito la vida acá. rather than take this terrible news back to everyone else. Antes de regresar con esta terrible noticia para los demás. So his journey is not easy. Así que su jornada no fue difícil, fue difícil. It's not that if you get good guidance, then everything becomes very simple and easy. No es que cuando uno tiene una buena guía todo va a ser muy simple y fácil. But we still have to put in our effort in Krishna consciousness. Aún así tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en la conciencia de Cristo. We have to deal with different struggles, Tenemos que lidiar con diferentes dificultades, try new approaches, acercarse a diferentes aproximaciones del asunto. but that perspective that we get from the spiritual master is always there with us. Pero la perspectiva que obtenemos del maestro espiritual está siempre ahí. One time when Srila Prabhupada, he is speaking on the appearance day of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Un día el Prabhupada está dando una conferencia en el día de la aparición de Saraswati Thakur. He is remembering his first meeting with his Guru Maharaj. Estaba recordando su primer encuentro con su Guru Maharaj. And he says that he told me even back then that I should be preaching in English. Me dijo hace tiempo, incluso la primera vez, que predicara yo en inglés. And of course it took me so many years to do something. Y me tomó muchos años para hacerlo. But he gave me the idea. Pero él me dio la idea. And then again he describes that in 1933, Y él cuenta que en 1933, in December 1933, diciembre de 1933, he wrote a letter to his Guru Maharaj. le escribió una carta a su Guru Maharaj. And he said, Guru Maharaj, you have so many great disciples. Dice, Guru Maharaj, tú tienes grandes discípulos.
There's sannyasis and brahmacharis sannyasis y brahmacharis, who are doing great preaching work. están haciendo un gran trabajo de prédica. But I'm just a grihastha. Yo soy un simple grijasta. I'm a family man and I have so many things to take Como mi care of. familia tengo muchas cosas. How que ocuparme. can I serve you? ¿Cómo puedo servirlo? And he said, he replied back again on the 13th of December. El 13 de diciembre me escribió, le contestó la carta. Just a fortnight before he left this world. Incluso fue una quincena antes de que Batisteca dejara el cuerpo. And he said he gave me the same instruction. Y dijo, pero me dio la misma instrucción. Please preach in English to the English-speaking people. Por favor, predique inglés a los angloparlantes. That will do good for you Eso va a hacerte bien a ti and the people who you preach to. y a las personas a las que le predicas. So again, he didn't give him a specific plan to do. Entonces, otra vez, no le dio un plan específico. He didn't tell him to open temples. Él no le dijo que abra templos. He didn't tell him to start Rath Yatra festivals. Él no le dijo que empiece el festival de Ratha Yatra. He didn't tell him to preach in non-English languages also. To preach in languages other than English. Okay, tampoco le dijo que predicara en otras lenguas aparte del inglés. But all of those things came from that instruction. Pero todas estas cosas surgieron de esa primera instrucción. Why? Because he gave a proper perspective. ¿Por qué? Porque le dio una perspectiva apropiada. From a perspective comes a sense of mission. De la perspectiva viene el sentido de la misión. From a plan comes a set of actions to do. Del plan viene una serie de acciones que tengo que tomar. And occasionally we may get a plan. Y ocasionalmente vamos a tener un plan, But plans, they change over time. pero los planes cambian con el tiempo. Sometimes this plan works and then it doesn't work again. A veces ocurre este plan, funciona bien, pero ya no. Also, plans are very individual. También los planes son individuales. I have my plan, Yo tengo mi plan, you have your tú plan, tienes tu plan, Krishna has his plan, Cristo tiene su plan. right? And if we just work based on plans, then everyone goes in a different direction. Si sencillamente trabajamos sobre un plan, cada uno va en una dirección diferente. But by purification of the intelligence, Pero purificando la inteligencia, Vyavasaya Mika Buddhi Ekeha Gurunamana, that by the focus and purification of the intelligence, el enfoque de la purificación de la inteligencia, we get proper perspective, obtenemos una perspectiva apropiada, and that perspective leads to a sense of mission. y de esa perspectiva nos viene el sentido de la misión. This is what I have to work towards. Ahora tengo que trabajar hacia ahí, This is how I want to serve. y así es como quiero servir. And mission can be shared amongst others. Y la misión puede ser compartida entre los demás. A plan may or may not be able to be shared with others. El plan quizás no puede ser, o sí puede ser compartido con los demás, But a mission, everyone can get behind. pero en la misión todos pueden respaldar algo. And so mission creates a sense of community. Así que la misión crea un sentido de comunidad. So we see that Jambavant offered this to Hanumanji. Entonces vemos que Yamava ofreció lo mejor a Hanuman. This is what you want. This is how you can serve. Esta es la manera que tú puedes servir. This is what you're capable of. Esto es lo que eres tú capaz de hacer. This is what the Lord wants of you. Es lo que el Señor quiere de ti. And then you work out the details. Entonces tú trabajas los detalles. You overcome the challenges. Tú vas a sobrepasar los retos. And this will do you good. Esto va a ser bueno, beneficioso para ti. And it will benefit those who you come in contact with. Y va a ser beneficioso para los que estés en contacto. And so Hanumanji became such an amazing devotee of Lord Ramachandra. Entonces Hanuman se convirtió un sorprendente, maravilloso sirviente del Señor Ramachandra. Famous throughout the three worlds Y se hizo famoso en los tres mundos for his mood of seva. por su humor del seva. Sure. I'll stop here and see. Yes. We're supposed to open up at 9:30.
no hay capa puesta. Si alguien tiene, aquí ya estamos para empezar el artículo, un segundo más. Si ya alguien tiene una pregunta, comentario. Ok, sí, después del programa de Bobina, como despierta a las 11 de la mañana, Madre Aduna nos va a dar un hermoso seminario de la educación consciente de Krishna. No se la pueden perder, a las 11. Después, Basado en lo que acaba de explicar Prabhu, ¿cómo podemos encontrar nuestra misión de vida? Porque en el proceso espiritual siempre hay confusión y como que es difícil ubicar tu misión, ¿no? Entonces, ¿qué consejo nos daría él para ubicar nuestra misión de vida dentro del servicio personal? How can we find out what is our mission? What advice can you give me how to find out what is our mission? Entonces, me ha preguntado cómo podemos encontrar esa misión de uno, básicamente. Actually, that is the $1 million question. En realidad es la pregunta del $1,000,000. So much can be said about that topic, Muchas cosas se puede decir sobre ese asunto, but in very brief, pero vamos a ser muy breves. we can say that actually sometimes we might feel that, oh, Prabhupada received a direct instruction and I haven't received any direct instruction. A veces podríamos pensar, pero no recibe una orden directa, yo tampoco he recibido una orden directa. But if we look at the nature of the instruction, it was quite a general instruction. Pero si vemos la naturaleza de instrucción, era una instrucción general. In fact, in that same lecture, Prabhupada said, actually he gave many people this instruction. Pero en una conferencia dijo, bueno, en realidad yo también he dado esta instrucción a muchas personas. He said he sent disciples to London. Envió a discípulos cuando estaba en Estados Unidos, a Londres envió discípulos. He said this was his desire for his disciples, he said. Es buen deseo, basado en lo que ellos deseaban también. So the thing is that Prabhupada took it personally. El asunto es que Prabhupada lo tomó personalmente. He made a personal commitment to that instruction. Él tuvo un compromiso personal. So in the same way, we receive so much clear mission and guidance from Srila Prabhupada Por decir a Prabhupada, me recibió claras instrucciones y misión. that we can read Srimad Bhagavatam and Prabhupada will speak directly to us. Y si uno ve el Bhagavatam, Prabhupada nos está hablando directamente a nosotros. We receive many instructions and one or two of those instructions, they stand out to us. Prabhupada da muchas instrucciones y un par de ellas pueden quedar en el fondo nuestro. I remember when I was in graduate school in Oxford, Está en mi posgrado en Oxford. somehow someone gave me a letter that Srila Prabhupada wrote to Giriraj Maharaj. Alguien me pasó una carta de Prabhupada Giriraj Swami. And he said, Prabhupada was telling him, you should study Krishna consciousness as the, how did he put it? You should engage in the comparative study of the different religions of the world. Digo, tú tienes que hacer un estudio comparativo entre las diferentes religiones del mundo. And show Krishna consciousness, and I forget the exact wording. He didn't say as the pinnacle, but he said as part of this broader picture. Y tienes que presentar la conciencia de Cristo como parte de tu escenario. And by such comparative theological study, Y haciendo este estudio teológico comparativo, you can make a good contribution. puede ser una muy buena contribución. And I remember reading that letter, and it was like, oh my gosh, Prabhupada is talking to me. Y cuando leí esa carta, Prabhupada me está hablando a mí. And there maybe someone else reads that letter, and it's not a particularly significant thing. Y quizás otro leyó esta carta, me va a caer así que... So Prabhupada will guide us in sense of mission. Así que Prabhupada nos va a guiar en este sentido de misión. And then we may need to adjust in life.
y uno puede ir pues, ajustando la vida de cada uno as the situation changes. cuando va cambiando la situación. Yo creo que a la iglesia entonces muchísimas gracias por su tiempo de sexual y a Reika Ramón Prabhu. Muchas gracias por su audiencia. Sure. Entonces ahora vamos con el arte.
Ella pregunta. Voy a ver qué... No te preocupes, ya ese lo sé. Sí, sí, sí. No te preocupes, siempre hay que preguntar. No, se va a quedar un rato, porque la madre no va a su seminario. Ahorita nada, no quiere. Normalmente que desayuno chapatis, yogur, fruta picada, no sé. Cuando almuerza, porque a veces no quiere almorzar, algo, un sabji, yo le he dado un sabji, se lo comí muy bien, le he dado puré, una crema de zapallo y dulce de camote. No está comiendo granos, tampoco aceites. Nada, granos, aceites, nada.